Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes en este día raro, en donde es raro porque nos obliga un poquito a quedarnos en casa, a guardar resguardo y cubrirnos y protegernos. Más allá de que nos obliga, es algo que tenemos que hacer todos y la verdad que también yo elijo hacerlo para cuidar de mí, para cuidar de los míos, de mis allegados, de mi familia, de mis amigos y principalmente de las personas que no conozco, que son todos los argentinos y argentinas que hoy están eh, tratando de evitar que esta situación nos supere ampliamente. Pido conciencia, pido responsabilidad y por medio de este video les cuento que, bueno, estas 2 semanas, si bien estuve como haciendo algunos videitos más esporádicamente, estas 2 semanas me voy a dedicar pura y exclusivamente a subir videos covers, porque como sabrán, todo lo que es el área artística y bueno, todas las personas que trabajan digamos, como por cuenta propia, estamos muy complicados porque principalmente los artistas y docentes y demás no estamos pudiendo acercarnos a nuestros lugares de trabajo, no estamos pudiendo hacer ningún tipo de shows y demás, entonces quizá la forma de ayudar o de compartir y de apoyar es así, haciéndolo desde casa, como se pueda, y tratando de, por lo menos, más allá de que no podamos trabajar como lo solemos hacer, tener una actividad y poder compartir y colaborar con lo que se pueda y como se pueda. Así que bueno, hoy les quiero acercar un poquito un video de el trabajo, digamos, vocal, ¿sí? Técnica vocal. Ya veníamos hablando y veníamos viendo cómo teníamos que respetar ciertos pasos de esa armonización corporal. Y hoy me quiero detener un poco en el trabajo de proyección principalmente, ¿sí? Ya habíamos hablado también en otro video de qué es lo que sucede con la respiración, ¿sí? Y demás, qué trabajos podemos hacer. Bueno, en este caso quiero detenerme un poquito en la proyección vocal, ¿sí? Que es un poco como el tercer paso, es como el último punto a cuidar y a respetar en el trabajo de ejercer la técnica vocal, ¿sí? Como sabemos, la proyección vocal está alojada, o la actividad de proyectar está alojada propiamente dicha en la cara, ¿sí? En el macizo facial, en donde estamos, digamos, cubiertos y llenos de estructuras y de músculos, de huesos, ¿sí? Que de acuerdo a los movimientos y a las formas que les vamos dando, van a generar en el sonido, en la voz, un color diferente, un timbre diferente. El timbre siempre va a ser el mismo, es el timbre de cada voz, y es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos tenemos que sentirnos cómodos. Hay personas que utilizan un tono o un volumen o un timbre que es más bajo o más alto al que le corresponde a su propio tipo de voz, a su propio registro vocal, a su propio cuerpo. Y ahí es donde empiezan las afecciones, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta primeramente esto, que cuando vamos a hablar o cuando vamos a cantar, principalmente a hablar, tenemos que estar cómodos haciéndolo, tenemos que sentir esa fluidez al momento de proyectar y que no nos afecte, digamos, y que no nos genere molestias o dolores tanto en la garganta como no sé, en la tensión cervical, sí, que influye muchísimo también. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Para la proyección, lo que yo tengo que tener en cuenta es que esa resonancia que se genera en la voz va a empezar a propagarse por los músculos laringeos y va a llegar a una zona bastante posterior de la boca que se le llama anillo de resonancia. Ese anillo de resonancia está conformado por debajo por la raíz de la lengua, ¿sí? Si yo me miro de cerca, voy a hacer algo asqueroso, pero sé que les va a servir muchísimo. Creo que lo hice en algún momento. Esto. ¿Ah? ¿Sí? Sí, me voy a acercar un poquito más. Quiero que lo vean bien. Miren. ¿Ah? Eso. ¿Ven cómo se abre la lengua? Baja la lengua. Y quizás ya en el fondo se ve la campanilla. Me voy a acercar un poco más. ¿Ah?
Exactamente eso que acabo de hacer, bajarle la lengua, ¿sí? La base, el fondo, la zona posterior de la lengua, ¿sí? La raíz de la lengua, conforman junto con el velo del paladar y la campanilla lo que se llama el anillo de resonancia interno, ¿sí? Es un anillo, es un espacio que yo tengo que respetar en el momento que tengo que hablar o que tengo que cantar para encontrar una correcta impostación vocal. ¿Qué es la impostación vocal? Es la capacidad de poder aumentar el volumen y mejorar la proyección vocal sin esfuerzo, sin cansancio, sin gritar, sin apretar la garganta, sin contraer la laringe y demás, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que la base fundamental va a ser la respiración. Sin una buena respiración no voy a tener una buena proyección, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo que tengo una buena respiración, paso a encontrar una buena proyección en mi cara, ¿sí? Y esa proyección la voy a tener gracias a ese anillo de resonancia que tengo que hacer respetar, que se mantenga, ¿sí? El anillo de resonancia, un espacio en la zona posterior de la boca, de la misma manera que lo voy a tener que tener en la zona anterior de la boca, ¿sí? En la parte externa, el anillo de resonancia externo, que se conforma con la posición de los dientes respecto a la posición de la boca. Y este es un problema muy común en todos y en todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a articular, ¿sí? La articulación nos permite mejorar ese espacio, respetar ese espacio del anillo de resonancia exterior y entonces poder mejorar la forma de sacar el sonido, ¿sí? La fluidez de ese sonido hacia afuera. La fluidez del color, el cuerpo de la voz, se da también mediante esa correcta articulación. Si yo hablo así, se van a dar cuenta que yo casi no muevo la boca, ¿sí? O que si aprieto los dientes, mucha gente habla así, ¿sí? Vuelven rígida la mandíbula, dejan de tener movilidad en la articulación de la boca y entonces se pierde todo el sistema de respiración y todo el sistema del habla, ¿bien? Entonces es muy importante la articulación. Cuando yo tengo una buena articulación voy a tener una buena fluidez y una buena intensidad de sonido que me va a permitir mejorar mi impostación. Sumado a que si yo aumento la ampliación o aumento la forma que tiene mi anillo interno, voy a lograr una buena comunicación entre la parte interior y la parte exterior, ¿sí? Entonces, de tener una voz que puede ser un poquito más pequeña, un poquito más reservada hacia la garganta, más oscura, ¿sí? Voy a lograr tener una voz más resonante. Les voy a mostrar una diferencia. Por ejemplo, yo puedo decir, hola, mi nombre es Ayelen, tengo 31 años. O puedo decir, abriendo el fondo de la garganta, bajando, no el fondo de la garganta, quiero ser más específica porque después, bueno, presta confusión y no es la idea. Lo que hacemos es respetar ese anillo, ¿sí?, de resonancia que vamos a tener acá, este anillo de resonancia que vamos a tener en el fondo de la boca, ¿sí?, entre la raíz de la lengua y la campanilla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Intentar levantar esa campanilla, levantar el velo del paladar y generar que ese agujerito que yo tengo, que es así, pase a ser perfectamente redondo, ¿sí? Entonces voy a hacer esto. Abro y hablo un poquito más articulada. Entonces voy a decir, hola, mi nombre es Ayelen, tengo 31 años. Mejora mi articulación, mejora mi impostación nasal, porque lo que estoy haciendo es aumentar la capacidad y la intensidad de sonido en la zona de proyección, que es la zona de resonancia, resonadores nasales y resonadores frontales, ¿sí? Obviamente no siempre se usa. ¿Cuándo se va a usar esto? Cuando yo necesito trabajar con un grupo muy grande de personas o cuando tengo que sostener ciertas notas cuando voy a cantar, ¿sí? Y acá un poco tiene que ver con esto de quizá lo que me consultaban de la voz de cabeza respecto de la voz de pecho, ¿sí? Un día lo vamos a ver más específicamente para que vean bien la diferencia entre cuál es la voz de pecho y cuál es la voz de cabeza. Pero básicamente, dentro de la teoría, la diferencia está en que la voz de pecho yo la voy a trabajar como hablo y como trabajo mi voz hablada, ¿sí? La voz de pecho, la voz hablada, perdón, es la voz más grave que podemos utilizar dentro de nuestro registro, ¿sí? Nuestro registro de tonalidades
La voz más grave que utilizamos suele ser nuestra voz hablada, nuestra voz cómoda, nuestra voz de resonancia plana, ¿sí? La resonancia de pecho. Ahora, cuando yo tengo que cantar o tengo que elevar el tono o tengo que elevar esa impostación, esa voz se va a colocar en otro lugar que no es el pecho, que es un lugar mayor, de mayor resonancia, un lugar con mayor dimensiones, con mayor espacios, con mayores recovecos en donde el aire y el sonido puedan chocar y moverse para que esa proyección sea más fuerte, más grande, haya mayor acústica. ¿Dónde va a ser eso? En la cara, ¿sí? Tenemos la nariz que tiene un plano más anterior a los pómulos, tenemos la zona de los dientes, que es una zona de resonancia muy importante, los molares, premolares, incisivos, toda esa zona abarca y distribuye el sonido, ¿sí? La resonancia, las vibraciones sonoras, y las hace llevar a una zona más alta como es el plano de la nariz, los resonadores nasales, o el plano de la cabeza, los resonadores frontales, ¿sí? Esto va a depender de la tonalidad a la que quiera llegar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como en cualquier fluido, que yo tenga que hacer llegar el sonido a esta zona, ¿sí? Que es plana y que de hecho es un poquito más corta, más baja, a que tenga que hacer llegar el sonido a un lugar más alto y de mayor, digamos, espacio, de mayores dimensiones como lo es la cara. Entonces yo necesito más cantidad de aire, necesito un poquito más de tensión diafragmática para poder soportar y sostener esa columna de aire mayor, y necesito obviamente mayor relajación en el espacio donde voy a resonar ese sonido, donde voy a hacer proyectar ese sonido, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta qué tonalidad tengo que cantar o si tengo que hablar en un tono más alto, ¿para qué va a pasar? Hagan la prueba, fíjense que cuando ustedes quieren proyectar o quieren mejorar el timbre de la voz, quieren aumentar esa impostación, el sonido o la voz tiende a tornarse un tanto más aguda. Y eso es porque está encontrándose en una zona que es diferente al pecho, que es la cara, la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen, chicos, vengan, ¿sí? Lo que estoy haciendo es aumentar mi capacidad de proyección. ¿Dónde? En la impostación nasal, aquí, ¿sí? En la máscara de resonancia. Bueno, fue como un montón, hablé muy rápido, pero bueno, también no quiero que se extienda mucho el video. Espero que les haya servido. Recuerden que trabajar la impostación nasal ayuda muchísimo a las personas a evitar el cansancio vocal, la fatiga vocal, es muy importante, ¿sí? Y sobre todo en estas situaciones, en estas épocas difíciles en donde el sistema respiratorio está muy vulnerable, es muy importante los cuidados para esas personas que trabajan con la voz. Son muy importantes los cuidados, entonces cuídense, quiéranse, respeten su cuerpo, escuchen su cuerpo, que es muy importante. Si tienen dolor de garganta, si tienen fiebre, si tienen tos, por favor, llamen a los teléfonos que están de asistencia médica. Por favor, no salgan de sus casas y cuídense, por favor, esa voz. Espero que les haya servido. Recuerden, Aye Machena es mi canal de YouTube. Pueden seguirme por ahí, pueden seguirme por las redes y recibir más información cuando necesiten. Me pueden escribir y nos ponemos a conversar. Muchas gracias.